Supera su capacidad. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que 500.000 venezolanos viven actualmente en su país. Rechazo. Gobierno nacional repudió advertencia de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, sobre nuevas sanciones a Venezuela. Despliegue técnico y financiero. Banco Interamericano de Desarrollo informó que está preparándose para ayudar a Venezuela. Acusación. Canciller Jorge Arriaza afirmó que el gobierno colombiano utiliza a Venezuela como excusa para distraer la atención sobre la crisis del proceso de paz en su país. 45 días después, Foro Penal Venezolano informó liberación de la clarinetista Karen Palacios. De por vida, Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico. Por partida doble, Omar Narváez despachó par de jonrones en jornada del martes. Estreno. Beyoncé lanzó el tema de la banda sonora de El Rey León. Venevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que 500.000 de venezolanos están viviendo actualmente en su país. Dijo que esto supone un gasto anual para la nación de unos 500 millones de dólares. Moreno indicó que actualmente entran a Ecuador 3.000 venezolanos al día. Reconoció que la situación que está viviendo Venezuela está por encima de la capacidad de acogida de Ecuador. Acabo de recibir un informe de que en Ecuador viven ya más de 500.000 venezolanos, y lo comunicaba Luis Alberto, que tuvo la gentileza de repetirlo. Eso tiene para nosotros un costo cercano a los 500 millones de dólares al año. Personalmente no pierdo la esperanza de que sean los mismos hermanos venezolanos quienes encuentren al interior de su sistema una solución democrática y justa para esta crisis humanitaria. Sino cualquier esfuerzo que se haga desde el exterior resultará realmente infructuoso e inútil. Así lo indicó el mandatario ecuatoriano durante la sesión inaugural de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que se realizó en la ciudad portuaria de Guayaquil. El gobierno nacional acusó a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela al advertir que el bloque comunitario impondrá nuevas sanciones si no se registran resultados concretos en el diálogo que se desarrolla en Barbados. A través de un comunicado, el gobierno rechazó la advertencia de Mogherini y dijo que la medida se aproxima a las posiciones agresivas del gobierno estadounidense. Resaltaron que la Unión Europea parece estar comprometida en mantener el conflicto como forma de hacer política, según ellos apostando por un intento de asumir una posición de apoyo a la oposición venezolana. El gobierno nacional además detalló que el bloque comunitario utiliza estas medidas como mecanismo de extorsión política, defensa y justificación para favorecer a los responsables de delitos políticos cometidos en todo el territorio nacional. En el texto, el gobierno exhortó al bloque europeo a mantener una posición de respeto, equilibrio constructivo y apoyo a los mecanismos pacíficos entre gobierno y oposición. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, informó que la institución se está preparando para desplegar toda su capacidad técnica y financiera para ayudar a revertir la situación que atraviesa Venezuela. Durante la sesión inaugural de la 60ª reunión del BID, Moreno sostuvo que Venezuela ha retrocedido de manera abismal, como a su juicio lo muestra la producción petrolera similar a la que tenía a mediados del siglo pasado. Aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido preparándose desde hace mucho tiempo y está dispuesto a desplegar en forma oportuna toda su capacidad, ya sea con recursos financieros, apoyo técnico, innovación, coordinación y ejecución para apoyarla. Moreno también aseveró que es necesario prestar asistencia para mitigar el impacto de la migración venezolana en los países latinoamericanos. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, acusó a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, de intentar
enturbiar el avance del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en Barbados. Mediante su cuenta en Twitter, Rodríguez tildó de grosera e infame la advertencia de Mogherini de imponer nuevas sanciones al país si no se registran resultados concretos en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición que se lleva a cabo en la isla de Barbados. Dijo que Venezuela es libre de hace 208 años y exigió respeto para el país. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pidió a los países latinoamericanos impulsar proyectos que permitan la integración de migrantes venezolanos en la región. Ramírez aseveró que el éxodo de venezolanos representa un desafío para el continente, por lo que considera necesario que los gobiernos se solidaricen y les permitan el acceso a los sistemas de empleo, educación y salud. La vicepresidenta colombiana agregó que su país ha recibido casi 2 millones de migrantes venezolanos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, afirmó que el gobierno colombiano utiliza a Venezuela como excusa para distraer a la opinión pública sobre la crisis del proceso de paz en su país. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza señaló que el tema de la situación venezolana es utilizado por el vecino país como una especie de comodín para no revelar los verdaderos problemas que atañen a los colombianos, entre ellos la crisis dentro del proceso de paz, la creciente industria de la droga y el desate de la violencia. Más tarde, el diplomático venezolano desestimó el encuentro entre el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, en el cual Pompeo reconoció que su gobierno agrede a Venezuela continuamente. El director general del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que la claritenista Karen Palacio fue liberada la noche de este martes luego de estar 45 días en prisión. Desde las afueras del Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, Romero junto a familiares de Palacios estuvieron esperando la excarcelación luego de la orden de liberación emitida por el Tribunal Quinto de Control del Ministerio Público. Palacios habría sido acusada de cometer el delito precalificado de instigación pública. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, Saúl Ortega, rechazó las declaraciones de la alta comisionada de la Unión Europea, Federica Mogherini, en las que advirtió sobre las nuevas sanciones de no haber resultados concretos en el diálogo que se realiza en Barbados. El constituyente calificó de grosera la posición de la representante de la Unión Europea, asegurando que tratan de intervenir en las negociaciones que sostiene el gobierno y la oposición venezolana. Ortega insistió en que este nuevo proceso de diálogo es el único camino para resolver la situación que afecta al país, ya que busca el acercamiento de las partes. En Estados Unidos, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua por narcotráfico tras haber sido culpable de 10 delitos que se le imputaban. El juez federal de Nueva York, Brian Cogan, también le dictó 30 años de prisión por violencia con armas y otros 20 por blanqueo de dinero, poniendo fin a un proceso judicial que comenzó con el arresto del Chapo en México en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos. Guzmán, de 62 años de edad, tuvo derecho a hablar antes de conocer el fallo judicial, aprovechando para calificar como injusto el juicio y criticar su reclusión en suelo norteamericano como una tortura psicológica, emocional y mental durante 24 horas. El Chapo, quien durante 3 décadas movió los hilos de la mayor organización dedicada al narcotráfico entre México y Estados Unidos, cumplirá su condena aislado en la cárcel de máxima seguridad de Adex Flores, al sur de Denver, Colorado. El gobierno estadounidense además solicitó poder recuperar $12.666 millones por los beneficios ilícitos que el mexicano obtuvo gracias al narcotráfico. En Perú, la justicia de ese país informó que el proceso de extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo, detenido este martes en Estados Unidos, tardará alrededor de 1 año. Sin embargo, se asegura que la captura no significa una posible extradición. Toledo, quien fue detenido este martes en California, donde reside, es requerido por las autoridades peruanas a raíz de la denuncia de presuntos sobornos solicitados a la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle la construcción de la carretera interoceánica sur. Dentro de lo probable que esto suceda. Esto no significa que se haya aprobado una extradición o que se haya aprobado la entrega de alguna persona al Perú. Todavía este proceso va a continuar.
A raíz de esta situación, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que todas las personas, principalmente las autoridades, tienen que rendir cuentas ante la justicia. Un proceso de extradición que esperemos que se cumpla en el menor plazo posible. Tienen todos las personas y principalmente las autoridades dar cara a la justicia. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país donde debe ser. El gobierno de Estados Unidos informó que la audiencia para determinar si el expresidente Toledo sale de prisión bajo fianza será este viernes en una corte federal de San Francisco, California. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Pánico en la feria. un día de diversión terminó en tragedia. Los detalles en breve, ya venimos. Romy Ramírez necesita con urgencia Tamsulón de 4,5 miligramos y amiodarona de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-660-4594. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de Desarrollo Social y Territorial, manifestó su respaldo a la carta de respuestas enviadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Sí, Liz Flores nos informa. El ministro Isturiz leyó parte de la carta escrita por el primer mandatario nacional. Se puede hablar de crisis humanitaria cuando Estados Unidos ha despojado a Venezuela de más de 30.000 millones de dólares de sus activos petroleros en el extranjero, que ha bloqueado y confiscado más de 7.000 millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicina, que ha prohibido transar la deuda venezolana y se persigue a toda empresa que realice comercio con Venezuela. Los ministros del área social evaluaron el inicio del nuevo plan de vacunación contra la poliomielitis. 3.168.981 niños y niñas de 2 meses a 5 años, o sea, menores de 6 años. Es la meta que nosotros tenemos para esa vacunación. Y para eso estamos en 7.124 puestos de vacunación en todo el país. También dio los resultados del plan de atención integral a las víctimas del bloqueo económico. De las 3.113 casas de alimentación, nosotros hemos inspeccionado, contactado 1.723 casas de alimentación. De las 1.005 bases de misiones, 932 bases de misiones han sido tocadas por nosotros y 31.228 brigadistas se desarrollan en todo el país con más de 15.000 voceros del Poder Popular incorporados. Destacó que 2.416 personas en situación de calle fueron rescatadas. El martes 23 de julio pagarán las pensiones, se incorporarán a 6.275 nuevos pensionados. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Continuamos con más información. El canciller de la República, Jorge Arriaza, se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y su equipo de asuntos políticos tras participar en la mesa de negociaciones en Barbados. ¿Cuál es la posición que tiene su gobierno? No, desconozco lo que tú me estás informando. En todo caso, nosotros siempre vamos a promover el diálogo con todas las instancias de Naciones Unidas y con la oficina de la alta comisionada, a pesar de nuestra disconformidad profunda con el informe que ella emitió. También hay que insistir en el diálogo, insistir en que vean a Venezuela desde su perspectiva real, sin negar los desafíos que tengamos en materia de derechos humanos o en cualquier otra materia, pero no mediante instrumentos poco rigurosos, donde la información fue 85% de entrevistas que se hicieron fuera del país, donde se llega a conclusiones sin ningún tipo de fundamento. Más bien sería hasta útil una revisión de ese informe para demostrar la falsedad de la mayoría de sus conclusiones. ¿Puedo hablar con el secretario general sobre el informe de la alta comisionada de derechos humanos, el cual ha sido rechazado por el gobierno venezolano? Conversamos, sí, le expresamos nuestra inconformidad y las objeciones profundas de forma y fondo, como ese informe fue construido y anunciado y difundido. Pero bueno, de eso se trata, seguir insistir. Con el multilateralismo no tenemos más que
insistir para que podamos ir rectificando y transitando un buen camino. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos discute la situación de los derechos humanos en Venezuela. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, señaló diferentes acontecimientos refiriéndose a tratos crueles que, según él, han ocurrido en el país. Además, se sumaron a la reunión mediante videoconferencia la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, y Tamara Tairisiuk Bronner de Human Rights Watch, quienes hablaron sobre el informe emitido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La delegación de Paraguay, que presentó a los países Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Estados Unidos, presentó el proyecto de resolución de los derechos humanos en Venezuela, donde se analizó el informe emitido por la alta comisionada Michelle Bachelet y será sometido a una prueba para su aprobación. Además, reiteró que se debe implementar de manera inmediata las recomendaciones expuestas en dicho documento. Especialistas en materia agroalimentaria aseguran que la alimentación de los venezolanos se concentra en 6 rubros, principalmente arroz y harina precocida de maíz y trigo. Manuel Covela nos amplía. Sí, así es. Gracias. Durante su intervención en el foro Perspectivas Agroalimentarias en Venezuela, Edison Arciniegas, director de la ONG Ciudadanía en Acción, señaló que esa restricción que padecen la mayoría de los venezolanos para alimentarse les priva de obtener las calorías y nutrientes que necesitan. A continuación, parte de lo que dijo. La dieta que hoy tenemos es una dieta en la que más del 70% de las calorías la están aportando los cereales, cuando lo histórico en Venezuela es que no fuesen más del 45%. Esa es una dieta que nos va a potenciar las enfermedades cardiovasculares en el corto plazo. Es una dieta concentrada en carbohidratos de cereales y en grasa, pero también es una dieta profundamente pobre en proteínas. No tenemos más de 18 gramos de proteína promedio por venezolano al día. Marixa Landaeta de la Asociación Bengoa, por su parte, señaló que el problema no es tanto la disponibilidad de alimentos, sino la capacidad para poder adquirirlos. Yo les quiero decir que lo que nos dan a nosotros nuestros estudios es que hay una disponibilidad que es como una ilusión, porque el alimento existe, pero la gente no tiene acceso a ese alimento. Por lo tanto, el consumo de las personas se ve restringido. Ambos especialistas hacen un llamado a las autoridades para que ejecuten un cambio de orientación en las políticas públicas para que así se mejore la situación del área agroalimentaria. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana. Gracias, Manuel. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, reinauguró la pista auxiliar 0927 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con una inversión que alcanzó los 200.000 millones de bolívares. Según Abreu, son 3.000 metros de pista que se recuperaron, en los que se pueden arribar y despegar aviones de cuerpo ancho. Ya queda habilitado los 3.000 metros de la pista para poder recibir cualquier tipo de avión, incluso de cuerpo ancho, que es en el marco de un trabajo bien importante e intensivo que está teniendo nuestro aeropuerto Simón Bolívar aquí en Maiquetía, que incluye mejoramiento de aire acondicionado al aeropuerto, colocación de sistemas de seguridad no intrusivos de última tecnología. Está incorporado lo que fue los radares secundarios de última generación también para poder garantizar que las operaciones se den en condiciones óptimas. Por su parte, el director del aeropuerto, Carlos Vieira, destacó que el área tenía más de 25 años sin realizarle trabajos de mantenimiento y mencionó que aproximadamente iniciarán los trabajos de recuperación de la pista principal. De la que le hicimos en este momento, gracias a empresas venezolanas, mano de obra venezolana y recursos propios del Estado. A nuestro pueblo y a nuestra gente de La Guaira, a nuestro general en jefe, García Carneiro, que es nuestro gobernador, a nuestro alcalde y a nuestro ministro y a todos los que hacen vida de esta pista, como nuestro presidente de Conviasa y nuestro presidente de Aeropostal, le queremos decir que ya esta pista está totalmente rehabilitada. Expertos venezolanos en materia jurídica, económica y tecnológica trabajan por la creación de las llamadas ciudades inteligentes. Euclides Sotillo nos cuenta cómo se puede llevar a cabo esta iniciativa en Venezuela. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos.
Hola, buenas tardes. Esta propuesta de las llamadas ciudades inteligentes se puede llevar a cabo con la iniciativa de los gobiernos locales en los 365 municipios del país, la empresa privada y, por supuesto, la participación ciudadana. Según los expertos, se busca que el ciudadano tenga acceso a la información pública de su ciudad, aportada, por supuesto, por los gobiernos locales, se involucre en la gestión pública y, a su vez, pueda realizar la Contraloría Ciudadana. ¿Qué podemos empezar a hacer desde hoy? Es la apertura de los datos públicos, que el ciudadano empiece a saber todas las ordenanzas que sus concejales han aprobado, que tenga acceso a toda la información en materia, no solo de estas ordenanzas, sino en materia también tributaria, en materia legislativa, en materia también de políticas públicas, e invitarlos a que participen. El cambio de la legislación es otro elemento para desarrollar esta iniciativa. Desde hace muchísimos años que pensamos que la legislación es para ordenar, para imponer, para poder, digamos, mandar sobre la ciudadanía, y es lo contrario. La ciudadanía es la que, valiéndose de la legislación, puede ejercer de mejor manera sus derechos y sus libertades. Estas disertaciones fueron desarrolladas durante el foro Tendencias y Nuevas Oportunidades para Venezuela, celebrado en la Cámara de Comercio de Caracas. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Un trabajador de las caballerizas del hipódromo La Rinconada fue asesinado tras un presunto intento de asalto en la vía hacia Los Teques. Diana Martínez nos cuenta más detalles desde la morgue de Bellomonte. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Tras culminar su jornada laboral, Engly José Arroyo, de 33 años de edad, se dirigía a su vivienda ubicada en el kilómetro 12 de la carretera Panamericana, cuando fue abordado por dos sujetos que presuntamente intentaron robar sus pertenencias. Al percatarse de que no tenía nada de valor, le propinaron una puñalada en el cuello. Un taxista lo auxilió en la vía y lo llevó inmediatamente al hospital universitario. Por falta de insumos fue remitido al hospital de El Llanito, donde a las pocas horas falleció. Arroyo tenía al menos 10 años trabajando en las caballerizas del hipódromo de La Rinconada. Era el sexto de 7 hermanos y deja huérfano a un niño de 7 años. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Momento de hacer una nueva pausa. A regreso, más información, que desde allí que ya venimos. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que este martes 23 de julio se realizará el pago de pensiones correspondientes al mes de agosto. El IBIS informó que los pensionados recibirán en sus cuentas bancarias la cantidad de 40.000 bolívares. Asimismo, anunció la incorporación de 6.275 adultos mayores, quienes podrán hacer efectivo el cobro de su pensión el próximo martes. En Puerto Rico se espera que esta tarde se concentren miles de manifestantes en la entrada de la residencia oficial del gobernador Ricardo Rosselló para exigir su renuncia tras la polémica generada por la filtración del contenido de un chat con burlas a periodistas y líderes políticos de la isla. Mari Carmen Ortiz, de nuestro canal aliado Guapa, tiene más detalles. Adelante, buenas tardes, Mari Carmen. Así es, a esta hora las autoridades policiales aquí en el Viejo San Juan continúan preparándose para esta marcha multitudinaria que se espera en horas de la tarde y que saldrá desde la Casa de las Leyes y llegará hasta la Plaza del Quinto Centenario y después llegarán hasta aquí, hasta la casa del gobernador Ricardo Rosselló. Esto en manifestación por los escándalos que han sacudido a esta administración luego de revelarse un chat de Telegram y también los arrestos por actos de corrupción, específicamente por la exsecretaria de Educación y también por la administradora de ACES. A esta hora, como pueden observar, las autoridades continúan poniendo vallas de cemento para evitar que los manifestantes pasen ese perímetro y esto obviamente se toma en consideración por lo que pasó el pasado lunes aquí cuando manifestantes se enfrentaron a la policía que tuvo que lanzar gases lacrimógenos. Hay que mencionar que a esta manifestación se
se convocarán o se llegarán hasta aquí artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y también Residente de Calle 13, y se han unido también otros deportistas, incluso reinas de belleza, para hacerle un reclamo, que el gobernador Ricardo Rosselló deje su cargo. El primer ejecutivo ayer volvió a recalcar que no renunciará a su cargo, que continuará trabajando por el país, pero sin embargo con el pasar de las horas, con el pasar de los días, continúa recrudeciéndose y aumentando esa indignación colectiva en el país, por lo que el reclamo sigue siendo el mismo, que el primer ejecutivo deje la gobernación. Así que esa es la información que tenemos por el momento desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, para la Alianza Latinoamericana. Mari Carmen Ortiz. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en México, Andrina. Así es, Milagros. Algunas localidades de la capital del país se vieron sacudidas la noche de este martes por varios microsismos que obligaron a las familias a desalojar sus inmuebles. Las alcaldías de Benito Juárez, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc sintieron su mayor fuerza en el movimiento de magnitud 2.9 que se produjo minutos antes de las 11 de la noche. A este sismo le siguieron otros microsismos con minutos de diferencia. Se conoció que en total se registraron 7 movimientos hasta la 1 de la mañana. Las autoridades capitalinas activaron los protocolos de revisión sin encontrar daños en la ciudad. En India, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de 13 personas y han rescatado otras 10 bajo los escombros de un edificio de viviendas que tendría unos 100 años de antigüedad y que se derrumbó este martes en Bombay, al oeste del país. Mientras continúan las labores de rescate, debido a que decenas de personas podrían seguir atrapadas en la construcción donde vivían cerca de una quincena de familias. Seguimos en India porque al menos 2 personas murieron y 29 resultaron heridas tras desplomarse una atracción mecánica en un parque de diversiones en la ciudad de Ahmedabad. El fatal accidente ocurrió cuando la estructura, vean bien, se partió en 2 mientras se balanceaba en el aire con unas 31 personas a bordo. ¡Qué susto! Las autoridades investigan si el parque contaba con los permisos necesarios para operar. En Estados Unidos, la Cámara Baja autorizó una resolución contra los polémicos tweets del presidente Donald Trump, en los que pidió volver a sus países de origen a 4 congresistas demócratas que son ciudadanas estadounidenses. La declaración, en la que todos los demócratas votaron a favor, condena los comentarios a su juicio racistas del mandatario, considerando que han legitimado el miedo y el odio hacia nuevos estadounidenses y personas de color. Rusia volvió a negar su responsabilidad en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, al cumplirse 5 años ya de la catástrofe, y pidió un análisis imparcial del suceso que acabó con la vida de 298 personas. El avión, en el que viajaban entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue abatido por un misil disparado desde una zona controlada por milicias separatistas prorrusas y que sería de fabricación rusa. Un ucraniano y 3 rusos son señalados como implicados en este lanzamiento. Y volvemos a Estados Unidos con el fallecimiento a los 99 años de edad de John Paul Stevens, quien durante casi 35 años fue juez del Tribunal Supremo del país e influyente líder de su ala progresista. Stevens, quien dejó huella en casos como los derechos de los homosexuales, el aborto o el tratamiento a los prisioneros en la cárcel de Guantánamo, murió en un hospital de Florida por complicaciones de un derrame cerebral. El juez, retirado en 2010, era el segundo magistrado que más tiempo habría pasado en la historia de la Corte. Y cerramos con espectaculares imágenes de la luna en lo que fue el último eclipse de este tipo en el año. Un cielo despejado permitió a los observadores disfrutar la noche de este martes de la increíble vista de este fenómeno astrológico que no se repetirá sino hasta el 2021 y que se pudo presenciar en Sudamérica, África, Europa, Oceanía y gran parte de Asia. El eclipse lunar coincidió con la celebración de los 50 años del lanzamiento de la misión Apolo 11, que marcó el inicio del primer viaje del hombre al satélite terrestre.
Bellísimas imágenes. Hacemos una nueva pausa. Así es. Al regreso, nominados. Nuevo récord en los premios Emmy. Los detalles en estrenos y estrellas. Ya venimos. Better Call Saul. Bodyguard. Comenzamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque Omar Narváez sigue teniendo una gran temporada con los Marineros de Seattle. El receptor maracayero despachó 2 cuadrangulares, pero no logró evitar la caída de su equipo ante los Atléticos de Oakland, 9 carreras por 2, en una jornada en la que Luis Avilán y Ranger Suárez se apuntaron victorias y Felipe Vázquez alcanzó su salvamento 21 del año. Endrina. Así es, Milagros. Nos vamos al Oakland Alameda Coliseo, segundo episodio, y Narváez que pega este tablazo solitario por la derecha. El 15º del año para la carrera del aragüeño, que pegó un tablazo más en el 9º, ya que con el juego definido a favor de Oakland, 16 jonrones en la campaña para Narváez, que batió de 4-3 con 2 jonrones, 2 remolcadas y 2 anotadas. Franklin Barreto se fue de 4-1. Cincinnati ante Chicago, primer episodio, y Eugenio Suárez despacha cuadrangular solitario por todo el jardín central. Tablazo 23 del año para el bolivarense, que batió de 5-1 y en la caída de los rojos ante los cachorros, 4 carreras por 3 en 10 episodios. José Peraza batió de 4-1 con empujada. En Caracas se lleva a cabo la 46ª edición de la Vuelta Ciclista a Venezuela, con la participación de más de 120 pedalistas de 10 equipos venezolanos y 6 internacionales. Gregorio Rojas está allí y nos tiene la información. Buenas tardes, Gregorio, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Saludos desde la Avenida Bolívar de Caracas. Aquí finalizó la primera etapa de la Vuelta a Venezuela. Xavier Quevedo, del equipo Venezuela País Futuro Finarroz, ganó esta primera etapa en este circuito que se realizó aquí en la Avenida Bolívar. Estuvo cerrada una de las principales arterias viales de la ciudad capital desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Aquí ya se ha definido entonces también el primer líder, que es precisamente Quevedo, y vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. Darle las gracias a Papá Dios por esta nueva oportunidad, este nuevo éxito. Pues las dificultades fueron muchas. Tuve 5 veces cambio de bicicleta, casi toda la carrera perseguí, pero bueno, gracias a Dios ese sacrificio, ese esfuerzo fue recompensado por Papá Dios. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo a Finarroz, al señor Bruno Bucharelli, a Rubén Osorio, a todos los que hacen posible y creen en este proyecto y esta fundación Venezuela País de Futuro. Este jueves se correrá la segunda etapa de la Vuelta a Venezuela desde Yare hasta Valencia. Inicia solamente ya el principal evento del ciclismo nacional. Desde la Avenida Bolívar de Caracas, Gregorio Rojas, Noticiero Venevisión. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Beyoncé. Ella lanzó el tema de la banda sonora de la película El Rey León. La estrella de Hollywood sigue alimentando la emoción de los fanáticos del Rey León. A pocos días del estreno de live action, la clásica película de Disney, Beyoncé, quien prestó su voz para interpretar a Nala, publicó el tema Spirit, además de liberar la canción en todas las plataformas digitales. También subió en su canal de YouTube el videoclip que mezcla escenas de la película con un performance musical ambientado en la sabana africana. El audiovisual ya cuenta con casi 2 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Seguimos con los nominados a los premios Emmy 2019. Este año la lista refleja una fractura en los 2 bloques de la televisión. Por un lado, Juegos de Tronos y VIP son las 2 series más nominadas. Por otro, hay una variedad de títulos menores en seguimientos por las que la televisión es ahora un mundo fragmentado de audiencias pequeñas repartidas entre un número creciente de series. Y cerramos las noticias del mundo del espectáculo. Junior Miss 2019, celebrado en Orlando, Estados Unidos.
Nuestra soberana de la belleza de tan solo 13 años alcanzó el título Gold Top 5 for Runner-Up, el International Junior Miss, tras conquistar con su inteligencia, belleza y talento al jurado del certamen internacional, que reunió alrededor de 250 niñas y adolescentes de todo el mundo. Luego pasaron a una ronda preliminar de 16 candidatas. Y logró entrar al cuadro de las top 5 del mundo. The runner-up in the junior team division, West Venezuela. Felicidades a la querida y talentosa Amelie. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Mervin Maldonado, constituyente y presidente de la Comisión de Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso será una entrevista a Venevisión en solo minutos. No se aparten, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Mervin Maldonado, constituyente, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Endrina. Gracias a ti y al canal. Interesante tema hablar de los jóvenes en Venezuela cuando hay informaciones como las que daba el presidente de Ecuador, en la cual se refleja, y él decía que había más de 500.000 venezolanos en su país y que representaban una carga económica para su nación. Ha habido mucha migración de jóvenes venezolanos a todo el mundo. ¿Qué le dice usted a esos jóvenes que están fuera y qué le dice a los que están aquí para incentivarlos a que no se vayan desde su visión política? Bueno, en primer lugar, saludos a todo el pueblo venezolano y como tú lo comentas, Venezuela es un país que vive un bono demográfico. Eso quiere decir que la gran mayoría de su población está en edades de la juventud y sin duda alguna que en el medio de todo un ataque que ha recibido nuestra patria desde la llegada del comandante Hugo Chávez en el año 98 hasta este momento por diferentes vías, ha incidido en nuestra población que ha decidido ser libre, independiente, soberana, donde los recursos sean nuestros, y eso ha hecho que sectores imperialistas quieran hacerse del dominio de nuestra patria, y en el medio de ello muchos ataques y muchas campañas. Dentro de eso, bueno, jóvenes que han decidido ir a otras fronteras a probar suerte, los cuales Venezuela siempre ha sido generosa, bondadosa, ha abierto sus brazos, no solo para quienes quieran ir, también para quienes quieran venir. Hay que destacar aquí, decías una cifra de Ecuador. Bueno, en Venezuela viven más de 500.000 de ecuatorianos que hemos recibido siempre con los brazos abiertos, más de 5.600.000 colombianos, y que siempre apostamos por el desarrollo tanto de los nuestros como los que sean de otras fronteras. Vemos también cómo existe un plan de vuelta a la patria donde un gran número de quienes han ido a probar suerte en otros países mediante ofertas engañosas se dan cuenta que esa no es la realidad y vienen de nuevo a nuestro país porque sabemos que aunque tenemos dificultades que son inducidas, también sabemos que hay todo un esfuerzo país para superar esas dificultades, pero también para seguir desarrollando nuestras capacidades. También usted es vicepresidente de Comunas y Movimientos Sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué se escucha aguas abajo en los sectores populares acerca de la crisis económica que se vive hoy en nuestro país? Bueno, la guerra económica que existe en nuestro país, que es generada desde, primero, los grandes centros de poder internacional con sanciones unilaterales, coercitivas e ilegales, llamadas así, que bloquean a nuestra patria para poder adquirir alimentos, medicinas, insumos, etcétera, pero que además también perturba los factores dentro de nuestra nación en cuanto a los precios, inflación inducida, etcétera, etcétera, sin duda alguna que requiere la atención no solo de la dirigencia, sino también de todo el pueblo. Y ahí justamente el poder popular, a través de esa posibilidad que creó el comandante Chávez, que sigue guiando el presidente Nicolás Maduro, para que el pueblo organizadamente, conscientemente, a través de los consejos comunales, de las comunas, a través de los movimientos sociales, pueda superar esas dificultades trabajando con una mano, pero también con la otra a superarlas. Y allí, sin duda alguna, que el elemento fundamental para superar estos ataques de la guerra económica es la producción. Y allí ha asumido el poder popular protagonismo en la producción del sector primario, sector secundario, sector terciario, desde sus territorios, en cada comunidad. Venezuela tiene algo así como 48.000 consejos comunales, más de 3.100 comunas y grandes movimientos sociales que han asumido cuál es la cuota parte que cada uno tiene en
contribuir a superar esta guerra económica inducida y sin duda alguna ha sido produciendo. Desde el punto de vista cuantificable, ¿cómo se podría traducir este balance que usted dice que hoy están aportando los consejos comunales a la productividad del país? Bueno, se han creado los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que como hemos venido observando le llegan más de 6 millones de familias en la A de abastecimiento, pero que justamente el reto se ha venido asumiendo en la P de producción para que en cada una de esas 48.000 comunidades podamos nosotros contribuir en la producción allí mismo, en ese territorio, en las 3.100 comunas que existen en nuestro país y que podemos observar, por ejemplo, te pongo uno de ellos, en el sector manufactura. Ya está terminando el año escolar y se avecina el próximo año escolar 2019-2020. Son justamente desde los consejos comunales y de las comunas donde se han podido, no solamente para el año escolar que viene, sino los años escolares anteriores, que se han podido entregar más de 3 millones por año escolar de kits de uniformes para nuestros niños y nuestras niñas. Eso da una demostración concreta de que sí podemos, de que por más que nos sigan atacando, por más que existan sectores que impulsan la guerra económica con ansias tenebrosas de poder, de quitárselo al pueblo, el pueblo se levanta, y repito, con dos manos, con una se defiende, con una defiende la patria, pero con la otra también está produciendo y con la otra también está avanzando. ¿Que falta mucho? Sin duda alguna, ese es el reto que tenemos. ¿Cuál sería el balance si nos toca hablar hoy de cuánto se produce y cuánto se importa? ¿Están las capacidades dadas para el autoabastecimiento de los venezolanos en cuanto a producción? Falta mucho, sin duda alguna, falta mucho. Mucho hemos hecho y sobre todo mucho falta por hacerlo. Ha destacado el presidente de la República, quien es, además de presidente de la República y de que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y así nos lo ha insistido. Hemos venido desarrollando ese músculo que tenía dormido el pueblo venezolano producto de la herencia de una cultura dependiente de la renta petrolera y no una cultura productiva. Hemos ido entonces en ese crecimiento, pero sin duda alguna falta muchísimo. Por eso todavía dependemos de importaciones y por eso se aprovecha el gobierno de los Estados Unidos de esa situación para generar sanciones que bloqueen la posibilidad de importación de comida para quien nos está viendo en este momento y que se hace prácticamente milagros para que podamos llegarle nosotros a 6 millones de familias con las cajas CLA, con las ferias del campo soberano, con la dotación de insumos, etcétera, etcétera, pero que sin duda alguna hay todo un elemento para seguir trabajando. No estamos conformes. La revolución bolivariana no es una revolución conformista, al contrario, es una revolución que asume crítica, que asume autocrítica y sobre todo que asume retos. Y el reto, te repito, lo podemos reducir en una palabra y es producir. Acerca del proceso de diálogo, veíamos declaraciones recientes de representantes de la Unión Europea que aseguran que se necesitan resultados concretos y de no producirse resultados concretos se incrementarían las sanciones a Venezuela. Esto tuvo respuesta por parte del ministro de Comunicación e Información. ¿Cuál sería su opinión en este sentido? Bueno, primero decirle a los señores de la Unión Europea que el 5 de julio celebramos los 208 años de la firma del Acta de la Independencia, que Venezuela es un país libre, independiente y soberano, que no lo tutela nadie y que los venezolanos somos capaces de resolver nuestros problemas. Pero además de eso, acotar que ha sido justamente el presidente Nicolás Maduro el que ha levantado la bandera del diálogo, la bandera de la paz, en más de 600 convocatorias públicas a esto, y que esa mesa que se está dando allí de diálogo en Barbados, que viene producto de Noruega, ha sido por la solicitud justamente de la Revolución Bolivariana. Han sido más bien los sectores de las oposiciones, porque son varias, ¿verdad?, los que han buscado vías alternas al diálogo, como la violencia, como los golpes, etcétera. Y nosotros le decimos al pueblo venezolano, si no es el diálogo, entonces ¿es qué? ¿Es la violencia? No, ya la gente aquí dijo que no quiere violencia, la gente aquí no quiere golpes armados, la gente aquí no quiere violencia terrorista como la que hubo en el 2017, como la que hubo en el 2014. La Asamblea Nacional Constituyente, por cierto, fue justamente la que garantizó la paz en nuestro país en el medio de las guarimbas. Por eso, a todo el pueblo venezolano, a la Unión Europea, al mundo entero, Venezuela es un país libre, independiente, soberano y entre los venezolanos seguiremos superando nuestras dificultades y desarrollando nuestras capacidades. Maldonado, en cuanto a las materias pendientes que tiene la Asamblea Nacional y lo que está previsto en agenda, está previsto que tengan 10 días para la aprobación del TIAR y también unas investigaciones en las cuales señalan irregularidades en los CLAP. ¿Qué puede decir usted acerca de estos dos puntos cuando hacía referencia precisamente antes al tema de los CLAP? Bueno, primero pudiera yo calificar esa acción de la Asamblea Nacional en desacato, también una palabra, inmoralidad.
inmoralidad de todo punto de vista, porque primero que es una Asamblea Nacional que está en desacato, que ha sido un centro de conspiración contra la patria, pero que además de eso ha sido un poder del Estado que ha entrado en conflicto, no solamente con las instituciones del Estado, sino con el pueblo mismo, porque ha generado procesos de desestabilización, son los responsables o parte de los responsables están en esa Asamblea Nacional de la guerra económica, de los que atacan permanentemente, de los que están allí, son los que han ido a pedir sanciones al gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, contra la patria, para que la gente no le llegue las comidas. Entonces hay una inmoralidad empezando por allí, pero además de eso, un entreguismo. Lo acabo de mencionar, Venezuela no se deja tutelar por nadie, Venezuela es un país libre, independiente y soberano, y solicitar que otras naciones, otros ejércitos, otras fuerzas militares vengan a nuestra patria, sencillamente es un acto de traición a la patria y deberán asumir quienes así lo hagan todas las consecuencias enmarcadas en la ley de ese hecho de solicitar la intervención de nuestro país. Aquí está una inmensa mayoría del pueblo venezolano consciente, amante de nuestra patria, que sabrá defenderla. Maldonado, acerca de la misión Chamba Juvenil, las discusiones que hay en la Asamblea Nacional Constituyente para convertirla en ley, siempre ha declarado usted temas como que esto debería debatirse entre el sector privado y público. ¿Qué se espera acerca de esta propuesta de ley? Bueno, mira, el presidente de la República, Nicolás Maduro, luego del 30 de abril, luego de justamente derrotar nuevamente un golpe de Estado armado, inmediatamente se hizo una gran marcha el 1 de mayo, la más grande que hemos hecho en los 1 de mayo, pero el día 2 de mayo se encontró de nuevo con la juventud y lo primero que hizo, luego de venir de derrotar un golpe de Estado, fue convocar a la juventud al trabajo, a la producción, y por eso además enviaba una propuesta de ley a la Asamblea Nacional Constituyente en la cual está planteando que le demos el rango constitucional a lo que en un momento fue un plan, ahora es una gran misión, y que llegue a tener esta instancia para que tanto el sector público como el sector privado sigamos contribuyendo con mayor fuerza al desarrollo productivo de nuestros jóvenes. Una propuesta de 59 artículos, 7 títulos que se está discutiendo en todo el territorio nacional a través de la figura orgánica de la Asamblea Nacional Constituyente, como son los comités constituyentes en cada uno de los estados, de los municipios, de las parroquias, de los sectores, donde el joven puede participar a través de las asambleas de base constituyente, pero también a través de las reuniones y de los mecanismos digitales, jóvenes constituyentes en redes sociales y jóvenesconstituyentes@gmail.com, para aportar cómo en el proceso de formación, de capacitación y cómo en el proceso de producción, no solo para que ingresen como trabajadores de una nómina, sino para que desarrollen sus capacidades productivas a través del financiamiento, de créditos de la banca pública, la banca privada, de los fondos del Estado, y por eso que tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Los invito a todos a participar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Mervin Maldonado, constituyente, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente de Comunas y Movimientos Sociales del PSUV. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Andrina. Gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes. Nos vemos mañana.